¿Cómo están, compañeros? Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Industrial. Y conformamos quinto semestre cursando la asignatura de Máquinas y Herramientas 2, a cargo del máster Machado Diego, con el tema de soldaduras especiales. Nuestro grupo está conformado por Mendoza Víctor, Ulloa Carolina, Sánchez Josué y mi persona, Alvarado Isabel. Antes de comenzar con el tema a compartir, vamos a hablarles sobre una pequeña pero importante parte sobre el EPP, Equipo de Protección Personal. Así, para estas soldaduras y para cualquier labor en el taller es importante tener en cuenta que un error humano es común en estas tareas, puesto que debemos, antes de iniciar con el trabajo, protegernos de los incidentes y posibles accidentes irreversibles y lamentables que nos pueden suceder. En los equipos básicos de protección personal tenemos zapatos punta de acero para objetos pesados, móviles que pueden desplazarse sobre nuestros pies, siendo estos muy frágiles y propensos a lesiones e incluso amputaciones, además de protegernos de recibir descargas eléctricas. También tenemos el mandil, grueso hecho de tela antiflama, para protección de nuestro cuerpo en el caso de golpes por partículas de altas temperaturas, las cuales pueden ser despedidas por la soldadura. También tenemos la máscara de soldadura para la protección visual y facial. Guantes dieléctricos aislantes para manipulación de objetos de altas temperaturas y protección en nuestras manos. Esto es en cuanto les podemos hablar sobre la protección que debemos tener en estos tipos de soldadura. En las soldaduras especiales les vamos a compartir sobre la soldadura por puntos y la soldadura por fricción. Entonces, tenemos que la soldadura por puntos es un método de soldadura por resistencia que se basa en presión y temperatura, en el que se calienta una parte de la pieza a soldar por corriente eléctrica a temperaturas próximas a la fusión y se ejerce una presión entre las mismas. Generalmente se destina a la soldadura de chapas o láminas metálicas, aplicable normalmente entre 0.5 milímetros y 3 milímetros de espesor. El soldado por puntos es la más difícil y complicado de los procedimientos de soldadura por resistencia. Los materiales bases se deben disponer solapados entre los electrodos que se encargan de aplicar secuentemente la presión y la corriente correspondiente del ciclo, produciendo uno o varios puntos de soldadura. A continuación les vamos a hablar sobre las aplicaciones. La soldadura por puntos se utiliza para cualquier tipo de chapa, pero la más importante se encuentra en la producción masiva de automóviles. La soldadura por puntos también se utiliza en la ciencia de la ortodoncia, donde el equipo utilizado es un soldador por puntos, pero a pequeña escala, ya que cambia el tamaño del metal. Otra aplicación es la unión por correas en la soldadura de pilas. Metales soldables. La soldabilidad de los metales y aleaciones depende de su resistencia eléctrica. De acuerdo con este criterio, los diversos materiales pueden agruparse en dos tipos. El primero es de elevada resistencia eléctrica y baja conductividad térmica, como los aceros que se sueldan con intensidades relativamente pequeñas y tiempos de paso largo. El segundo es de baja resistividad eléctrica y elevada conductividad térmica, tales como el aluminio y sus aleaciones, y las aleaciones de cobre que se sueldan con altas intensidades y tiempos muy cortos. Los aceros suaves se sueldan fácilmente, al igual que los de bajo contenido en elementos especiales. Los aceros de temple son soldables, pero precisan un recocido después de soldar, debido a que por el rápido enfriamiento la soldadura se vuelve frágil. Este recocido se realiza automáticamente en algunas máquinas de soldar. Los aceros inoxidables, al cromo, níquel, se sueldan muy bien con una corriente moderada, fuerte precisión y un tiempo de soldadura corto y preciso. El níquel y sus aleaciones se sueldan fácilmente con una intensidad muy elevada. El aluminio, el magnesio y sus aleaciones pueden soldarse a condición de que el temple en una corriente muy intensa durante un tiempo muy corto y se controle rigurosamente la cantidad de energía suministrada. El latón se suelda más fácilmente que el aluminio, aplicando una corriente elevada durante un tiempo corto. El zinc y sus aleaciones son delicadas de soldar por su baja temperatura de fusión.
El cobre es imposible de soldar con cobre. En mejor de los casos, la soldadura es muy mala. Las aleaciones rojas y los bronces fósforos se sueldan mejor. Los metales y las aleaciones de distinta naturaleza son soldables por puntos si forman una aleación y sus temperaturas de fusión no son muy diferentes. La soldadura por fricción, agitación. Es un proceso de unión de dos piezas que se realizará en estado sólido, y en el que una herramienta cilíndrica con un perno en su extremo se introduce a la junta entre las dos piezas que se van a soldar. Una vez que la herramienta ha adquirido la velocidad necesaria, penetrará en la junta 1 y 2 y empezará a subir la temperatura de esta zona. Debido a la fricción y el material empezará a ablandarse, adquiriendo un estado plástico. En ese momento la herramienta empezará a moverse a lo largo de la junta 3 y 4, desplazando el material que se encontraba en la cara interior del perno a la cara posterior, a través del movimiento de rotación de dicha herramienta, y será cual el material se enfriará y pasará de nuevo a estado sólido, produciéndose de esta forma la soldadura. Una vez que se ha terminado la unión, se extraerá la herramienta 5 y 6, quedando un pequeño agujero correspondiente al perno, el cual podrá eliminarse cambiando el tipo de perno. Aplicaciones. Como aplicaciones, la más importante que tendremos es una de las industrias naval y marina. Estas dos industrias fueron las primeras que adoptaron este proceso de soldadura para sus aplicaciones comerciales, como cuáles son paneles para cubiertas, tabiques, suelos, cascos y superestructuras. Gracias a la baja deformación y a los buenos acabados se logró reducir los costes, minimizando el postproceso de soldadura de los componentes fabricados. Otra de las industrias que también es una importante es la aeroespacial. La soldadura por fricción, agitación, ha sustituido el remache en la mayoría de las estructuras importantes de los aviones, como en alas, fuselajes y colas de aviones, además de tanques de combustible, ya que es aproximadamente 10 veces más rápida que el remachado manual, y da lugar a una unión continua que mejora la rigidez estructural. En lo referente a la industria espacial, se utiliza en vehículos lanzadera y también en los tanques de combustible como vemos en la siguiente imagen. A continuación les voy a hablar sobre otras aplicaciones de la soldadura por fricción o agitación que son muy utilizadas en la industria. Tal es el caso como el transporte terrestre. La llanta de un coche unida a través de la soldadura por fricción o agitación. La soldadura por fricción o agitación se está utilizando en la actualidad en la industria del transporte. Se está desarrollando por parte de varias compañías diferentes aplicaciones comerciales como motores, chasis, llantas, como podemos ver en la figura. Cuerpos de camiones, grúas móviles o caravanas. Otros sectores industriales. Dicha soldadura también se puede utilizar en la producción de motores eléctricos, en equipos de cocina, tanques a gas, intercambiadores de calor, en la industria química y silos o almacenes de la industria agrícola. Ahora vamos a hablar sobre la geometría y sus uniones. La soldadura por fricción o agitación se puede usar para realizar juntas lineales, tanto por una como para las dos caras de las piezas a unir. Uniones de piezas superpuestas o forma de T y soldadura de esquinas, como podemos ver en la imagen.